Roma, 17 de febrero de 1600. En el campo de Fiori, una multitud se ha reunido para presenciar algo que hará temblar los cimientos del poder establecido. Un hombre de 52 años, con los ojos ardiendo de una convicción inquebrantable, está siendo atado a una estaca. Su nombre es Giordano Bruno, y está a punto de ser quemado vivo por la Inquisición romana. Pero este no es simplemente el asesinato de otro hereje. Este hombre posee un secreto tan poderoso, tan peligroso para las estructuras de control de la época, que las autoridades eclesiásticas prefieren destruirlo antes que permitir que su conocimiento se extienda. Un secreto que, según quienes lo conocían, podía otorgar a cualquier ser humano el poder de manifestar cualquier deseo, de transformar cualquier circunstancia, de conseguir literalmente todo lo que se propusiera. Durante 8 años, Bruno había sido torturado en las mazmorras del Santo Oficio. Le habían ofrecido la libertad, la riqueza, incluso posiciones de poder en la jerarquía eclesiástica, si tan solo renunciaba a sus enseñanzas. Pero él se había negado una y otra vez. Y ahora, mientras las llamas comienzan a elevarse, grita a la multitud unas palabras que resonarían a través de los siglos. Quizás sentís mayor miedo vosotros al pronunciar esta sentencia que yo al recibirla. ¿Qué conocimiento poseía Giordano Bruno que valía más que su propia vida? ¿Qué secreto había descubierto sobre el poder de la mente humana que las autoridades consideraban tan amenazante que preferían silenciarlo con fuego? Si ya sientes que esta historia va a revelarte algo que puede cambiar completamente tu forma de ver las posibilidades humanas, toca el botón de me gusta ahora mismo y suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser el conocimiento más transformador que recibas en mucho tiempo. Durante los próximos minutos, vamos a descifrar el secreto más guardado de uno de los genios más perseguidos de la historia. Porque Giordano Bruno no fue quemado por sus ideas sobre astronomía o filosofía. Fue ejecutado por haber descubierto y enseñado una metodología específica para despertar poderes latentes de la mente humana que pueden transformar literalmente cualquier aspecto de la realidad personal. Prepárate para descubrir el arte de la memoria hermética, las técnicas de visualización creativa más poderosas jamás desarrolladas y los secretos del poder mental que Bruno consideraba tan valiosos que prefirió morir antes que traicionarlos. Capítulo 1. El monje que veía más allá del velo. Nápoles, 1548. En los pasillos del monasterio dominico de San Domenico Maggiore, un joven fraile de apenas 20 años contemplaba los textos antiguos con una intensidad que perturbaba a sus superiores. Filippo Bruno, que más tarde adoptaría el nombre de Giordano, no era un monje común. Mientras sus hermanos se conformaban con las enseñanzas tradicionales, él devoraba todo conocimiento prohibido que caía en sus manos: textos de alquimia, tratados de medicina hermética, manuscritos sobre la correspondencia entre los astros y el cuerpo humano. Había algo en su mirada, algo que sus mentores describían como peligroso. Bruno había nacido en Nola, una pequeña ciudad donde las tradiciones ancestrales aún susurraban entre las piedras antiguas. Su madre, según cuentan las crónicas silenciadas, era conocida como una mujer sabia, versada en el arte de las hierbas curativas. De ella, Bruno heredó no solo una mente brillante, sino también una comprensión intuitiva de los ritmos ocultos de la naturaleza. Desde temprana edad, Giordano mostró una capacidad extraordinaria para lo que los antiguos llamaban ver más allá del velo. Podía percibir patrones en la enfermedad que otros no veían, conexiones entre los movimientos celestes y los malestares terrenales, correspondencias secretas entre las plantas y los órganos humanos. Pero fue durante sus años en el monasterio donde Bruno descubrió los textos que cambiarían su vida para siempre.
los escritos de Hermes Trismegisto, los manuscritos de Paracelso y, más importante aún, fragmentos de conocimiento que provenían de las antiguas escuelas de misterios egipcias y griegas. En estos textos, Bruno encontró algo revolucionario: la idea de que el ser humano no era una criatura separada del cosmos, sino un microcosmos que reflejaba perfectamente el macrocosmos universal. Esta comprensión no era meramente filosófica, era profundamente práctica. Como es arriba, es abajo, murmuró Bruno una noche, iluminado por la luz de las velas, mientras copiaba en secreto diagramas que mostraban las correspondencias entre los planetas y los órganos del cuerpo. Como es en las estrellas, es en la sangre. Capítulo 2. La herejía de la sanación natural, 1576. Bruno ya no podía mantener en silencio sus descubrimientos. Sus sermones comenzaron a incluir referencias veladas a métodos de sanación que desafiaban la ortodoxia médica de la época. Habló de la medicina celestial, de cómo los movimientos planetarios influían directamente en la salud humana, de plantas que podían curar no solo el cuerpo, sino también el alma. La Inquisición comenzó a observarlo de cerca. La medicina oficial de la época, controlada férreamente por la Iglesia, se basaba en sangrías, purgas violentas y oraciones. Los médicos de la corte pontificia consideraban que la enfermedad era un castigo divino y que solo la intervención eclesiástica podía proporcionar alivio verdadero. Bruno, sin embargo, había descubierto algo diferente en sus estudios secretos. En los manuscritos herméticos encontró descripciones detalladas de lo que él llamaba la farmacia celestial, un sistema complejo de correspondencias entre plantas, minerales, metales y fuerzas cósmicas que podía restablecer el equilibrio natural del cuerpo. Según estos textos ancestrales, cada planta era como una estrella terrestre, cada mineral como un planeta cristalizado. El arte de la sanación no consistía en combatir la enfermedad con violencia, sino en comprender las desarmonías sutiles que la causaban y restablecer el orden natural mediante la aplicación sabia de estas correspondencias cósmicas. Bruno comenzó a experimentar en secreto. En su celda monástica preparaba tinturas y elixires siguiendo fórmulas que había encontrado en textos prohibidos. Utilizaba la posición de la luna para determinar los momentos más propicios para recolectar ciertas hierbas. Creaba amuletos que combinaban símbolos astrológicos con piedras preciosas, siguiendo las enseñanzas de la magia natural hermética. Los resultados fueron asombrosos. Los pocos hermanos que se atrevieron a probar sus preparados experimentaron curaciones que rayaban en lo milagroso. Dolores crónicos que desaparecían, fiebres que se desvanecían sin dejar rastro, heridas que sanaban con una rapidez sobrenatural. Pero Bruno comprendió algo más profundo. No eran solo las plantas o los minerales los que sanaban. Era la comprensión de las conexiones ocultas, la capacidad de ver al ser humano como parte integral de un cosmos viviente y consciente. Era el redescubrimiento de una sabiduría ancestral que había sido sistemáticamente suprimida. Cuando rumores de estas curaciones llegaron a oídos de sus superiores, Bruno supo que sus días en el monasterio estaban contados. Una noche de 1576, mientras la luna menguante iluminaba los claustros de San Domenico Maggiore, Giordano Bruno empacó sus manuscritos más preciados y huyó hacia un destino incierto. Así comenzó su peregrinaje por Europa, llevando consigo secretos que cambiarían para siempre nuestra comprensión de la sanación. Capítulo 3. Los secretos de memoria y sanación. París, 1582. En la corte del rey Enrique III de Francia, Bruno causó sensación no solo por su filosofía revolucionaria, sino por sus asombrosos métodos para fortalecer la memoria y, más secretamente, por sus técnicas de sanación mental. Lo que pocos sabían era que Bruno había descubierto conexiones profundas entre la memoria, la imaginación y el poder de sanación del cuerpo humano. En sus tratados públicos sobre el arte de la memoria, Bruno codificó técnicas que aparentemente servían para recordar grandes cantidades de información. Pero para aquellos iniciados en sus enseñanzas secretas, estos métodos revelaban algo mucho más profundo.
la capacidad de programar la mente para sanar el cuerpo. Bruno había descubierto que la memoria no era solo un depósito pasivo de información, sino una fuerza activa capaz de influir directamente en los procesos físicos. Basándose en textos herméticos ancestrales, desarrolló lo que llamaba imágenes curativas, visualizaciones específicas que podían activar los poderes regenerativos naturales del organismo. El método era complejo pero efectivo. Bruno enseñaba a sus discípulos secretos a crear palacios de memoria, poblados no con información ordinaria, sino con imágenes arquetípicas de sanación. Cada habitación de estos palacios mentales correspondía a un órgano del cuerpo, cada imagen a una función específica de curación. Un discípulo con problemas digestivos, por ejemplo, aprendería a visualizar una habitación dorada poblada por salamandras alquímicas, símbolos del fuego digestivo, mientras recitaba mentalmente invocaciones en latín que Bruno había extraído de manuscritos egipcios. La práctica regular de esta visualización, combinada con la ingestión de ciertas hierbas en momentos astrológicos específicos, producía curaciones que los médicos de la época consideraban imposibles. Pero Bruno fue más allá. Descubrió que ciertos símbolos y geometrías sagradas, cuando eran contemplados en estados de concentración profunda, podían inducir cambios measurables en el cuerpo físico. Los sellos y pentáculos que dibujaba no eran meras supersticiones, sino tecnologías mentales precisas, basadas en principios que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender. En sus manuscritos secretos, que solo compartía con los más confiables de sus estudiantes, Bruno describía técnicas para usar la visualización creativa como una forma de cirugía psíquica. Imaginaba rayos de luz de colores específicos penetrando en órganos enfermos, disolviendo bloqueos energéticos, restableciendo flujos naturales. Estos métodos se basaban en una comprensión profunda de lo que Bruno llamaba la imaginación como órgano de creación. Para él, la imaginación no era fantasía escapista, sino la facultad más poderosa del ser humano, la capacidad de participar conscientemente en los procesos creativos del cosmos. La imaginación es el sol de la mente, escribió en uno de sus textos cifrados. Así como el sol transforma todo lo que toca, la imaginación dirigida con sabiduría puede transformar cualquier condición del cuerpo o del alma. Capítulo 4. La magia natural y los remedios cósmicos. Oxford, Londres, Praga. Bruno viajó por las cortes más ilustradas de Europa, siempre buscando patrocinadores que le permitieran continuar sus investigaciones secretas. En cada ciudad, dejaba tras de sí una red de discípulos iniciados en sus métodos de sanación natural. Pero fue durante su estancia en Inglaterra, entre 1583 y 1585, donde Bruno desarrolló sus teorías más avanzadas sobre lo que llamaba medicina cósmica. En las bibliotecas de Oxford, Bruno tuvo acceso a manuscritos que habían permanecido ocultos desde la caída de Constantinopla, textos bizantinos que contenían fragmentos de la medicina egipcia, tratados árabes sobre la influencia de los planetas en las enfermedades, y más importante aún, traducciones de papiros herméticos que describían técnicas de sanación practicadas en los templos de Asclepio. Estos documentos revelaron a Bruno una verdad asombrosa. Los antiguos no veían la enfermedad como un enemigo a combatir, sino como una desarmonía cósmica a restablecer. Cada dolencia física correspondía a un desequilibrio en las fuerzas planetarias que influían sobre el cuerpo humano. Bruno comenzó a desarrollar un sistema completo de remedios cósmicos, tratamientos que combinaban hierbas específicas con invocaciones planetarias, gemas talladas con símbolos astrológicos y técnicas de respiración que él había adaptado de prácticas orientales descritas en manuscritos que habían llegado a Europa a través de las rutas comerciales. Para las enfermedades relacionadas con Saturno, melancolía, dolores articulares, problemas de huesos, Bruno prescribía combinaciones de plomo alquímicamente purificado, raíces recolectadas durante eclipses lunares y meditaciones específicas realizadas en espacios oscuros durante las primeras horas de la madrugada del sábado. Para los desequilibrios de Júpiter, problemas hepáticos, excesos de cólera, trastornos de la autoridad personal,
Desarrolló elixires basados en estaño, miel de abejas que hubieran libado en flores de girasol y rituales de visualización realizados al mediodía del jueves, en los que el paciente se imaginaba como un rey benevolente gobernando sabiamente el reino de su cuerpo. Cada planeta tenía sus remedios específicos, sus hierbas asociadas, sus momentos de poder. Bruno había redescubierto y sistematizado conocimientos que se remontaban a los templos estelares de Babilonia y las escuelas de misterios de Alejandría. Pero lo más revolucionario de sus métodos era la comprensión de que la sanación verdadera no podía ocurrir sin una transformación de la conciencia. Bruno enseñaba que cada enfermedad era una oportunidad de evolución, una invitación cósmica a expandir la percepción y alinear la vida personal con ritmos universales más amplios. Sus pacientes secretos no solo experimentaban curaciones físicas, sino despertar espirituales profundos. Comenzaban a percibir conexiones entre su salud y sus pensamientos, entre sus emociones y los ciclos naturales, entre su bienestar individual y la armonía del cosmos entero. En sus manuscritos más ocultos, Bruno describía casos de curaciones que desafiaban toda explicación. Ciegos que recuperaban la vista después de contemplar mandalas específicos durante lunas llenas, paralíticos que volvían a caminar tras ingerir elixires preparados con metales planetarios durante conjunciones astrológicas precisas, enfermos desahuciados que se recuperaban completamente después de participar en rituales de reconexión cósmica. El médico verdadero, escribió Bruno, no cura enfermedades, restaura la participación consciente del ser humano en la danza eterna de las esferas celestes. Capítulo 5. Los enemigos de la sanación natural. 1591. Bruno cometió el error fatal que sellaría su destino. Creyendo que podría encontrar protección en su ciudad natal, aceptó la invitación de Giovanni Mocenigo, un noble veneciano que decía estar interesado en sus enseñanzas sobre la memoria. Lo que Bruno no sabía era que Mocenigo trabajaba como informante de la Inquisición. La trampa se cerró rápidamente. Mocenigo había registrado meticulosamente cada palabra que Bruno pronunciaba sobre sus métodos de sanación, cada texto prohibido que consultaba, cada técnica secreta que había desarrollado durante sus años de exilio. Cuando los inquisidores irrumpieron en la casa veneciana donde Bruno se hospedaba, encontraron evidencias que los llenaron de horror. Manuscritos que describían métodos para curar sin intervención eclesiástica, diagramas que mostraban correspondencias entre planetas y órganos humanos, fórmulas alquímicas para preparar medicamentos que competían directamente con las reliquias sagradas y agua bendita que la Iglesia vendía como remedios únicos. Pero lo que más aterrorizó a las autoridades eclesiásticas no fueron los métodos de Bruno en sí mismos, sino las implicaciones filosóficas de sus descubrimientos. Si los seres humanos podían sanarse a sí mismos mediante la comprensión de las leyes naturales y cósmicas, ¿qué necesidad tenían de intercesores religiosos? Si la salud dependía de la armonía con el cosmos y no de la gracia divina dispensada por la Iglesia, ¿qué justificaba el poder temporal del Papa? Bruno había redescubierto y sistematizado conocimientos que amenazaban los cimientos económicos y políticos del poder eclesiástico. Sus métodos de sanación no solo competían con la medicina oficial, la hacían obsoleta. Durante los 8 años que Bruno pasó en las mazmorras de la Inquisición, los interrogadores intentaron por todos los medios extraer de él los secretos completos de sus técnicas de sanación. Querían saber dónde había escondido sus manuscritos más importantes, quiénes eran sus discípulos en toda Europa, cómo destruir completamente la red de conocimiento que había establecido. Bruno resistió con una fortaleza que asombró incluso a sus captores. Torturado, humillado, amenazado con torturas aún peores, nunca reveló las ubicaciones de sus bibliotecas secretas, ni los nombres de sus estudiantes más avanzados. Pero los inquisidores eran pacientes y astutos. Sabían que no bastaba con matar a Bruno, necesitaban destruir por completo su legado. Enviaron agentes por toda Europa para confiscar y quemar sus escritos, para intimidar a sus seguidores, para borrar cualquier rastro de sus métodos de sanación natural. Miles de manuscritos fueron arrojados a las llamas.
Bibliotecas enteras fueron saqueadas. Estudiantes de Bruno fueron arrestados, torturados, ejecutados. La campaña de supresión fue tan sistemática y brutal que durante siglos se creyó que el conocimiento había sido completamente erradicado. El 17 de febrero de 1600, cuando las llamas comenzaron a consumir el cuerpo de Giordano Bruno en Campo de Fiori, los cardenales presentes creyeron que habían logrado su objetivo. Los secretos prohibidos de sanación morirían con él. Se equivocaron. Capítulo 6. Los secretos que sobrevivieron. Si me acompañas en este fascinante viaje de conocimiento oculto, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal. Estos secretos que estoy compartiendo contigo han permanecido ocultos durante siglos, y es solo gracias a tu apoyo que puedo continuar investigando y revelando estos misterios ancestrales. Lo que la Inquisición no pudo prever fue la astucia de los discípulos de Bruno. Décadas antes de su captura, el sabio de Nola había instruido a sus estudiantes más confiables para que dispersaran copias de sus escritos más importantes por toda Europa, escondidas en lugares que los agentes pontificios jamás pensarían buscar. Algunos manuscritos fueron ocultados en los muros de antiguas catedrales, sellados dentro de piedras huecas por canteros iniciados en los secretos de Bruno. Otros fueron copiados usando tintas invisibles en los márgenes de libros de oraciones, donde permanecerían seguros bajo las narices mismas de las autoridades eclesiásticas. Los más importantes fueron confiados a redes secretas de comerciantes que viajaban entre las grandes ciudades europeas, médicos judíos expulsados de España que habían encontrado refugio en Ámsterdam, alquimistas musulmanes que trabajaban en las cortes de príncipes alemanes, eruditos griegos que habían huido de Constantinopla llevando consigo bibliotecas enteras de textos bizantinos. En Praga, el emperador Rodolfo II, conocido por su pasión por las artes ocultas, había establecido una biblioteca secreta donde se preservaron muchos de los tratados de Bruno sobre medicina cósmica. En Londres, círculos de Rosacruces mantuvieron vivas sus técnicas de visualización curativa. En París, salones herméticamente orientados continuaron practicando sus métodos de sanación mental, pero fue en Italia misma, en la región de Nápoles donde Bruno había nacido, donde su legado encontró el refugio más inesperado. Las mismas tradiciones populares de curandería que habían nutrido la infancia de Bruno absorbieron y preservaron sus enseñanzas más esotéricas. Generaciones de curanderas rurales, trabajando en silencio en las montañas del sur de Italia, transmitieron de madre a hija técnicas que combinaban la sabiduría ancestral local con los refinamientos cósmicos que Bruno había desarrollado. Usaban las fases lunares para recolectar hierbas medicinales, invocaban correspondencias planetarias al preparar sus remedios, empleaban visualizaciones específicas para potenciar la efectividad de sus tratamientos. Lo más extraordinario es que muchas de estas prácticas sobrevivieron hasta el siglo XX, pasando desapercibidas para las autoridades porque se camuflaron como supersticiones campesinas aparentemente inofensivas. Investigadores modernos han descubierto que técnicas de curación que se siguen practicando en regiones aisladas de Italia meridional contienen elementos que corresponden exactamente con métodos descritos en los manuscritos cifrados de Bruno. Rituales de sanación que combinan hierbas locales con invocaciones en latín macarrónico, el uso de cristales y metales en momentos astrológicos específicos, técnicas de imposición de manos que siguen patrones geométricos derivados de la magia natural hermética. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando bibliotecas enteras fueron destruidas por los bombardeos, muchos creyeron que los últimos rastros del conocimiento de Bruno habían desaparecido para siempre. Pero los archivos secretos del Vaticano contenían evidencia de que la Iglesia había preservado meticulosamente copias de los textos que había intentado destruir. ¿La razón? Los propios inquisidores habían comenzado a experimentar secretamente con los métodos de Bruno, descubriendo para su asombro que funcionaban exactamente como él había afirmado. Capítulo 7. Redescubrimientos modernos. 1960. En los archivos de una biblioteca privada en Ginebra,
un investigador suizo llamado Dr. François Roustang hizo un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Entre manuscritos alquímicos aparentemente sin valor, encontró un texto en latín que llevaba el sello secreto de Giordano Bruno. Era una versión completa y detallada de lo que Bruno llamaba Medicina Stellarum, la medicina de las estrellas. El manuscrito contenía diagramas precisos que mostraban correspondencias entre constelaciones específicas y sistemas orgánicos del cuerpo humano, fórmulas detalladas para preparar elixires usando ciclos planetarios y, más fascinante aún, descripciones de técnicas de visualización que se adelantaban en siglos a los descubrimientos de la psicología moderna sobre la conexión mente-cuerpo. Roustang, que era tanto médico como estudioso de tradiciones esotéricas, decidió probar experimentalmente algunos de los métodos descritos en el manuscrito. Los resultados fueron tan asombrosos que dedicó el resto de su carrera a investigar y validar científicamente las técnicas de Bruno. Lo que Roustang descubrió fue que Bruno había anticipado en 4 siglos principios que la medicina contemporánea apenas estaba comenzando a comprender. La medicina psicosomática moderna ha confirmado que estados mentales específicos pueden influir directamente en procesos físicos. La cronobiología ha demostrado que los ritmos naturales y los ciclos cósmicos afectan profundamente la fisiología humana. Las técnicas de visualización que Bruno había desarrollado para la sanación se corresponden con exactitud asombrosa con métodos que la medicina actual utiliza en tratamientos de cáncer, trastornos inmunitarios y dolor crónico. Durante las décadas de los 70 y 80, otros investigadores comenzaron a redescubrir fragmentos del conocimiento de Bruno en los lugares más inesperados. Un psiquiatra californiano encontró paralelos exactos entre las técnicas de programación de memoria curativa de Bruno y métodos de terapia cognitiva que él había desarrollado independientemente para tratar traumas. Un oncólogo británico descubrió que pacientes que practicaban visualizaciones similares a las descritas en manuscritos atribuidos a Bruno mostraban tasas de remisión significativamente superiores a los grupos de control. Pero fue en las montañas de Italia, donde las tradiciones populares nunca habían dejado de preservar fragmentos del conocimiento de Bruno, donde ocurrieron los redescubrimientos más espectaculares. Antropólogos médicos que estudiaban prácticas de curandería tradicional en regiones aisladas de Calabria y Sicilia comenzaron a documentar curaciones que desafiaban toda explicación convencional. Curanderas ancianas que combinaban hierbas locales con rituales que incorporaban elementos astrológicos complejos estaban obteniendo resultados que hospitales modernos no podían duplicar. Cuando estos investigadores compararon las técnicas que estaban observando con manuscritos de Bruno que habían sido desclasificados recientemente en archivos europeos, las correspondencias fueron inequívocas. Las curanderas estaban utilizando métodos que Bruno había codificado 4 siglos antes, transmitidos en secreto de generación en generación. Una de estas curanderas, conocida solo como Nonna Teresa, permitió que investigadores de la Universidad de Nápoles documentaran sus métodos. Durante 3 años, registraron curaciones de artritis, problemas digestivos crónicos, trastornos de ansiedad y hasta ciertos tipos de cáncer, utilizando combinaciones de hierbas mediterráneas, visualizaciones específicas y lo que ella llamaba trabajar con las fuerzas del cielo. Cuando los investigadores analizaron químicamente las preparaciones de Nonna Teresa, descubrieron que contenían compuestos bioactivos en proporciones que optimizaban su efectividad de maneras que la farmacología moderna apenas está comenzando a comprender. Pero más asombroso aún, las fechas y horarios que ella elegía para preparar cada remedio correspondían exactamente con momentos de máxima potencia planetaria descritos en los textos de Bruno. «Yo no sé de libros», le dijo Nonna Teresa a los investigadores, «pero mi abuela me enseñó que las plantas hablan con las estrellas y que quien sabe escuchar puede curar cualquier mal». Capítulo 8. Las técnicas secretas reveladas. Ha llegado el momento de revelar algunos de los secretos específicos que Giordano Bruno desarrolló para la sanación natural. Estos métodos, preservados en manuscritos cifrados y transmitidos a través de tradiciones orales secretas, representan una síntesis única de sabiduría antigua y comprensión cósmica avanzada.
La primera técnica fundamental que Bruno enseñaba era lo que él llamaba respiratio stellaris, la respiración estelar. Este método se basaba en la comprensión hermética de que el aire que respiramos no es simplemente una mezcla de gases, sino el vehículo de fuerzas cósmicas sutiles que pueden influir directamente en nuestra salud. Bruno había descubierto que al sincronizar la respiración con ciclos planetarios específicos, era posible absorber e incorporar energías curativas particulares. Para enfermedades relacionadas con el sistema nervioso, prescribía respiraciones realizadas durante las horas de Mercurio, los miércoles entre las 3 y 4 de la madrugada, visualizando luz plateada penetrando en el cerebro y la médula espinal. La técnica específica consistía en inhalar durante 4 latidos del corazón, retener el aire durante 16 latidos y exhalar durante 8 latidos, mientras se contemplaba mentalmente el símbolo alquímico de Mercurio irradiando luz curativa. Este patrón matemático, 416.8, no era arbitrario, sino que correspondía con proporciones sagradas que Bruno había encontrado en textos egipcios sobre medicina templaria. La segunda técnica revolucionaria era la imaginatio médica, el uso sistemático de imágenes arquetípicas para reprogramar procesos fisiológicos. Bruno había desarrollado un catálogo completo de visualizaciones específicas para diferentes tipos de enfermedades, basado en correspondencias entre órganos corporales y símbolos planetarios. Para problemas cardíacos, enseñaba a visualizar un sol dorado pulsando rítmicamente en el centro del pecho, irradiando ondas de luz tibia que disolvían bloqueos y fortalecían el músculo cardíaco. Esta visualización debía practicarse los domingos al mediodía, durante exactamente 21 minutos, mientras se recitaba mentalmente una invocación solar en latín que Bruno había adaptado de rituales egipcios. Para enfermedades del hígado y la vesícula biliar, Bruno prescribía la contemplación de Júpiter como un rey benevolente vestido de púrpura, sentado en un trono de oro dentro del abdomen, ordenando sabiamente los procesos digestivos y metabólicos. Esta práctica debía realizarse los jueves durante la hora de Júpiter, mientras se ingería una cucharadita de miel mezclada con polvo de lapislázuli, preparado según fórmulas alquímicas específicas. La tercera técnica secreta era la farmacia naturalis temporalis, el uso de remedios naturales sincronizados con ciclos cósmicos. Bruno había desarrollado un calendario médico extremadamente sofisticado que determinaba los momentos óptimos para recolectar, preparar y administrar diferentes medicamentos naturales. Había descubierto, por ejemplo, que las hierbas recolectadas durante eclipses lunares contenían concentraciones de principios activos hasta 5 veces superiores a las normales, que ciertos minerales expuestos a la luz de conjunciones planetarias específicas desarrollaban propiedades curativas que no poseían en otras circunstancias. Sus fórmulas más potentes combinaban hasta 7 ingredientes diferentes, cada uno recolectado o preparado durante momentos astrológicos precisos. Una de sus recetas para fortalecer el sistema inmunitario requería miel recolectada durante la luna nueva en Aries, raíz de ginseng excavada durante la conjunción de Marte y Venus, sal marina evaporada bajo la luz de la luna llena en Cáncer, y 4 ingredientes adicionales, cada uno cosechado según timing planetario específico. Pero Bruno comprendía que los remedios físicos por sí solos no bastaban. La cuarta técnica fundamental era la transmutatio animae, la transformación del alma o psique como prerequisito para cualquier curación verdadera. Bruno había observado que las enfermedades crónicas siempre estaban asociadas con patrones mentales y emocionales específicos que actuaban como imanes, atrayendo y manteniendo el desequilibrio físico. Para lograr curaciones permanentes, era necesario identificar y transformar estos patrones psicológicos profundos. Desarrolló técnicas específicas de lo que hoy llamaríamos psicología astrológica terapéutica. Cada planeta representaba no solo fuerzas cósmicas externas, sino también aspectos específicos de la psique humana que podían estar desarmonizados. Una persona con exceso de Marte manifestaría no solo inflamaciones físicas,
sino también ira crónica, impaciencia y tendencias agresivas. Bruno enseñaba métodos para refrescar el Marte interno mediante visualizaciones de Venus, el consumo de alimentos regidos por la Luna y prácticas de contemplación durante las horas de Saturno que promovían la reflexión y la paciencia. La quinta técnica secreta era la curatio per harmoniam, la curación a través de la armonía musical y vibratoria. Bruno había descubierto que ciertas combinaciones de sonidos podían inducir cambios mesurables en los procesos fisiológicos. Basándose en textos pitagóricos sobre la música de las esferas, desarrolló secuencias tonales específicas que correspondían con frecuencias planetarias. Cada órgano del cuerpo resonaba con una nota musical particular, y las enfermedades representaban desafinaciones que podían corregirse mediante la exposición a las frecuencias adecuadas. Para trastornos del sistema nervioso, prescribía la escucha meditativa de intervalos musicales relacionados con Mercurio, quintas perfectas tocadas en instrumentos de metal durante las primeras horas del miércoles. Para problemas emocionales, recomendaba melodías en escalas asociadas con Venus, interpretadas con instrumentos de cuerda durante las tardes del viernes. Pero lo más sofisticado de este sistema era que Bruno había aprendido a usar la voz humana como instrumento curativo. Enseñaba a sus discípulos a entonar invocaciones específicas, cuyas frecuencias vibratorias resonaban directamente con órganos particulares, literalmente afinando el cuerpo como si fuera un instrumento musical. Capítulo 9. Los manuscritos perdidos y hallazgos recientes. 2003. En los sótanos de una antigua abadía benedictina en los Alpes suizos, un equipo de restauradores que trabajaba en renovaciones estructurales hizo un descubrimiento que sacudió los cimientos de la historia médica europea. Oculta detrás de una pared falsa que había permanecido sellada durante siglos, encontraron una biblioteca completa de manuscritos que llevaban el sello inconfundible de Giordano Bruno y sus discípulos más cercanos. La colección contenía más de 200 textos, muchos de ellos completamente desconocidos para los historiadores modernos. Pero lo más extraordinario no eran solo los escritos de Bruno mismo, sino también décadas de notas y observaciones clínicas realizadas por médicos secretos que habían aplicado sus métodos durante los siglos XVII y XVIII. Estos documentos revelan una tradición médica paralela que había operado en las sombras durante más de 300 años, registrando meticulosamente los resultados de aplicar las técnicas de sanación cósmica de Bruno a miles de pacientes. La doctora Maria Benedetti, la historiadora médica italiana que dirigió el estudio de estos manuscritos, describió su contenido como una revolución completa en nuestra comprensión de las prácticas médicas alternativas en Europa. Los documentos incluían registros de casos detallados, estadísticas de curación, refinamientos de las técnicas originales de Bruno y, lo más fascinante, correspondencias entre médicos secretos de diferentes países europeos que habían estado colaborando silenciosamente durante siglos. Uno de los manuscritos más reveladores era un diario mantenido por un médico alemán llamado Johann Friedrich Helvetius, quien había aplicado los métodos de Bruno durante más de 40 años en la región de Nuremberg. Sus registros muestran tasas de curación que superaban por mucho los estándares de la medicina convencional de su época. Helvetius documentó 1.247 casos tratados entre 1654 y 1694, con una tasa de curación completa del 73% y mejorías significativas en el 89% de los pacientes. Lo más extraordinario es que estos resultados se mantuvieron consistentes a través de 4 décadas, incluyendo el tratamiento exitoso de enfermedades que la medicina oficial consideraba incurables. Pero quizás el descubrimiento más asombroso fue una serie de manuscritos que contenían lo que Bruno había llamado Medicina Futuri Temporis, medicina del tiempo futuro. En estos textos, escritos durante sus últimos años de libertad, Bruno había desarrollado teorías médicas que se adelantaban en siglos a descubrimientos científicos modernos. Describía con precisión asombrosa conceptos que corresponden con lo que ahora conocemos como medicina cuántica, terapias de frecuencia, medicina psicosomática avanzada
e incluso principios que anticipan la medicina genética contemporánea. En uno de estos textos proféticos, Bruno escribió: «Llegará un tiempo en que los sanadores comprenderán que todo mal del cuerpo es primero un mal del espíritu reflejado en la materia. Desarrollarán máquinas que podrán ver directamente las desarmonías energéticas antes de que se manifiesten como enfermedad física. Aprenderán a usar luz, sonido y la fuerza del pensamiento dirigido como medicamentos más potentes que cualquier hierba o mineral». Estas predicciones, escritas en el siglo XVI, describen con exactitud inquietante tecnologías médicas que solo ahora estamos comenzando a desarrollar. Diagnóstico mediante biocampos energéticos, terapias con láser y frecuencias específicas, medicina basada en la interacción mente-cuerpo. Pero lo más extraordinario de estos manuscritos del futuro es que no se limitaban a predecir. Contenían instrucciones detalladas para desarrollar estas tecnologías usando conocimientos y recursos disponibles en cualquier época histórica. En 2018, un equipo interdisciplinario de médicos, físicos e historiadores comenzó un proyecto experimental para probar algunas de las técnicas futuristas de Bruno, usando solo materiales y métodos que habrían estado disponibles en su época. Los resultados preliminares han sido tan prometedores que varias universidades europeas han establecido programas de investigación dedicados específicamente a explorar las aplicaciones médicas contemporáneas del conocimiento de Bruno. El doctor Alessandro Fornari, director del Instituto de Medicina Hermética de la Universidad de Padua, ha declarado que los manuscritos de Bruno representan posiblemente el tesoro de conocimiento médico más importante que haya sido redescubierto en los últimos 500 años. Capítulo 10. Aplicaciones contemporáneas y el renacimiento secreto. Lo que pocos saben es que durante las últimas 3 décadas, una red silenciosa de médicos, terapeutas y sanadores en todo el mundo ha estado aplicando discretamente las técnicas redescubiertas de Giordano Bruno, con resultados que están revolucionando silenciosamente la medicina alternativa. En una clínica privada en las colinas de la Toscana, la doctora Elena Rossi ha desarrollado lo que ella llama protocolos Bruno, tratamientos que combinan las técnicas de sanación cósmica del siglo XVI con tecnología médica del siglo XXI. Sus pacientes, que incluyen ejecutivos internacionales, artistas famosos y dignatarios que buscan alternativas a la medicina convencional, experimentan tasas de recuperación que desafían las estadísticas médicas estándar. La doctora Rossi no publicita sus métodos ni busca reconocimiento académico. Como ella explica, el conocimiento de Bruno funciona mejor en silencio, lejos de las controversias y los intereses comerciales que podrían corromper su pureza. En California, un centro de investigación médica que opera bajo el nombre discreto de Instituto Hermético de Salud Integral ha estado aplicando las técnicas de visualización curativa de Bruno, combinadas con biofeedback avanzado y neuroimagen en tiempo real. Sus investigadores han descubierto que las visualizaciones específicas que Bruno desarrolló producen cambios mesurables en la actividad cerebral, la función inmunitaria y hasta en la expresión genética. Pacientes con enfermedades autoinmunes que practican las técnicas de imaginatio médica de Bruno muestran mejorías en biomarcadores que los médicos convencionales consideran imposibles de influir mediante métodos no farmacológicos. Pero quizás el desarrollo más fascinante es la aplicación de las técnicas de sincronización temporal de Bruno en hospitales de medicina integrativa. Varios centros médicos progresistas han comenzado a programar cirugías, tratamientos de quimioterapia y otros procedimientos médicos según los principios de timing cósmico que Bruno había codificado. Los resultados iniciales sugieren que los pacientes tratados en momentos astrológicamente óptimos, según los cálculos de Bruno, experimentan menos complicaciones, tiempos de recuperación más rápidos y necesitan significativamente menos medicamentos para el dolor y la infección. En Brasil, curanderos tradicionales que han preservado técnicas similares a las de Bruno durante siglos están colaborando con médicos universitarios en estudios que documentan la efectividad de métodos que combinan hierbas amazónicas con principios de medicina cósmica hermética. Una curandera conocida como Voz Celestina, que afirma que sus técnicas
provienen de una línea de conocimiento que se remonta a los sabios europeos que vinieron con los secretos de las estrellas. Ha permitido que investigadores estudien sus métodos de sanación que incorporan elementos idénticos a los descritos en los manuscritos de Bruno. Los resultados son extraordinarios. Pacientes con cánceres avanzados que experimentan remisiones completas después de tratamientos que combinan plantas medicinales específicas con rituales de visualización realizados durante configuraciones planetarias precisas, similares a los métodos que Bruno había desarrollado 400 años antes. Pero el renacimiento más significativo del conocimiento de Bruno está ocurriendo, sorprendentemente, en el campo de la medicina preventiva y el bienestar integral. Miles de personas en todo el mundo están descubriendo que las técnicas de vida cósmica de Bruno, sincronizar las actividades diarias con ritmos planetarios, usar hierbas y alimentos según principios de medicina estelar, practicar visualizaciones curativas específicas, no solo previenen enfermedades, sino que optimizan la vitalidad y el bienestar general. Grupos de estudios silenciosos en ciudades como Londres, Nueva York, Tokio y São Paulo se reúnen regularmente para practicar y refinar estas técnicas ancestrales, creando una red global de brunianos modernos que mantienen vivo el legado del gran sabio. Lo más extraordinario es que muchos de estos practicantes reportan no solo mejorías en su salud física, sino también expansiones en su percepción y capacidades intuitivas que parecen corresponder con lo que Bruno describía como despertar de la conciencia cósmica, como si las técnicas de sanación fueran solo la puerta de entrada a transformaciones mucho más profundas de la experiencia humana. Epílogo: el legado eterno de Giordano Bruno. Estamos llegando al final de nuestro extraordinario viaje por los secretos prohibidos de sanación de Giordano Bruno. Si este conocimiento ha resonado contigo, tanto como conmigo, te invito sinceramente a que apoyes este canal suscribiéndote y compartiendo este video. Es solo gracias a personas como tú que estos tesoros de sabiduría ancestral pueden seguir llegando a quienes más los necesitan. 425 años después de que las llamas consumieran el cuerpo de Giordano Bruno en Campo de Fiori, su verdadero legado finalmente está emergiendo de las sombras donde fue forzado a ocultarse durante siglos. Los secretos que él descubrió sobre la sanación natural, la medicina cósmica y el potencial ilimitado de la conciencia humana no solo han sobrevivido, sino que están encontrando nueva relevancia en una época donde la medicina convencional reconoce cada vez más sus limitaciones. Bruno comprendió algo que su época no estaba lista para aceptar: que el ser humano no es una criatura separada e impotente en un cosmos mecánico, sino un participante consciente en una danza cósmica de inteligencia y creatividad que puede influir directamente en su propia salud y evolución. Sus técnicas de sanación no eran simplemente métodos médicos alternativos, sino tecnologías de conciencia que devolvían a cada individuo el poder de participar activamente en su propia curación y transformación. En una época donde millones de personas buscan alternativas a la medicina corporativa, donde la ciencia cuántica está redescubriendo principios que los herméticos conocían desde la antigüedad, donde la investigación sobre la conexión mente-cuerpo confirma cada día más intuiciones ancestrales, el conocimiento de Bruno ofrece un puente único entre sabiduría antigua y comprensión contemporánea. Pero quizás el aspecto más revolucionario del legado de Bruno no son las técnicas específicas que desarrolló, sino la visión que las inspiraba, la comprensión de que cada ser humano lleva dentro de sí mismo el potencial de convertirse en un sanador, no solo de su propio cuerpo, sino de la trama misma de la realidad. Bruno vio que la sanación verdadera no podía separarse de la evolución de la conciencia, que cada acto de curación era también un acto de despertar, una manera de recordar nuestra verdadera naturaleza como seres cósmicos temporalmente encarnados en formas físicas. En sus últimos escritos, creados en las mazmorras de la Inquisición mientras esperaba su destino, Bruno escribió palabras que resuenan con poder profético hasta nuestros días. El fuego que consume este cuerpo mortal no puede destruir las semillas de verdad que he plantado en el jardín del tiempo.
En siglos futuros, cuando la humanidad esté lista, estas semillas florecerán en una primavera de sanación que transformará no solo los cuerpos individuales, sino el cuerpo entero de la civilización humana. Hoy, mientras miles de personas en todo el mundo redescubren y aplican sus técnicas secretas de sanación, mientras investigadores científicos confirman principios que él intuía hace 4 siglos, mientras una nueva generación de sanadores integra su sabiduría cósmica con tecnologías contemporáneas, podemos decir que esa primavera profetizada por Bruno finalmente está comenzando a florecer. Los secretos prohibidos ya no están prohibidos. El conocimiento oculto está emergiendo a la luz. Las técnicas de sanación, que una vez fueron consideradas herejías peligrosas, ahora se reconocen como contribuciones invaluables al arte y la ciencia de la curación integral. Giordano Bruno murió como un hereje, pero renace en nuestros días como lo que siempre fue: un pionero de la conciencia humana, un explorador de los potenciales ocultos de nuestra especie, un sanador cósmico cuyo verdadero trabajo apenas está comenzando. Sus secretos de sanación no son solo técnicas médicas, son llaves que abren las puertas de una nueva era donde la medicina, la espiritualidad, la ciencia y la sabiduría ancestral se reúnen en una síntesis que puede revolucionar nuestra comprensión de lo que significa estar verdadera y completamente sanos. El fuego de Campo de Fiori se extinguió hace más de 4 siglos, pero el fuego de la sabiduría que Bruno encendió en la conciencia humana arde más brillante que nunca, iluminando el camino hacia una medicina del futuro que es, al mismo tiempo, una medicina tan antigua como las estrellas mismas. Gracias por acompañarme en este viaje extraordinario por los secretos prohibidos de sanación de Giordano Bruno. Espero que este conocimiento ancestral encuentre en tu vida el terreno fértil para florecer y transformar. Recuerda suscribirte al canal si quieres seguir explorando estos misterios ocultos de la historia, y comparte este video con aquellas personas que sabes que están buscando alternativas verdaderas para su sanación y crecimiento personal. Hasta la próxima aventura en los dominios del conocimiento secreto. Que las estrellas iluminen tu camino hacia la salud perfecta. Todo esto está disponible para ti ahora, en este momento. Si sientes que este conocimiento ha llegado a tu vida en el momento perfecto, no es casualidad. Bruno escribió que el conocimiento verdadero se revela solo a aquellos cuyas almas están preparadas para recibirlo. Tu alma estaba preparada. Por eso llegaste hasta aquí. Por eso escuchaste hasta el final. Te invito a que tomes al menos una de estas técnicas ancestrales y la incorpores en tu vida diaria durante las próximas semanas. Observa los cambios. Siente las transformaciones. Permítete redescubrir el sanador cósmico que llevas dentro. Y cuando lo hagas, cuando comiences a experimentar en tu propia vida la sabiduría de Bruno, compártelo. Porque estos secretos ya no deben permanecer ocultos. Es tiempo de que la humanidad recuerde su verdadero potencial de sanación. Que los misterios antiguos iluminen tu camino hacia la salud perfecta. Que las estrellas guíen tu despertar. Hasta nuestro próximo encuentro en los dominios del conocimiento oculto.